compartirles esto. Bien, buen día chicos. Conmigo vamos a terminar de avanzar en la parte de intercambiadores de calor. Quisiera saber en qué parte se han quedado con el ingeniero Bruno. ¿Han visto ya la explicación de la normativa tema? Cada tipo de Sí, cal y ¿no? sal, qué tipos de tema tenemos, los componentes de los intercambiadores y eso, o aún no vieron. No, esta parte ya se ha visto. A ver, avanza un poco. También. Por ahí estamos, ¿no? Ahí. ¿Desde acá comenzamos? Sí, Ok. Bien. Entonces ya han ido viendo los diferentes componentes de los intercambiadores de calor de tubo y coraza, han visto los deflectores, han visto los tubos, han visto la placa para instalación de tubos y los diferentes materiales en los cuales se pueden construir. Ahora vamos a pasar a las ecuaciones que se utilizan para el cálculo y el diseño de estos intercambiadores. Recuerden que estas ecuaciones van a partir siempre de un requerimiento, o sea, se refiere esto a, tú quieres enfriar algo y vas a utilizar algo para calentar, o tú quieres calentar algo y vas a utilizar otro fluido para enfriar, ¿no? Y tu requerimiento va a ser, yo quiero calentar esta cantidad de mi sustancia, de mi fluido, desde esta temperatura hasta esta temperatura. Ese es tu requerimiento. Y tú tienes que ver como ingeniero qué vas a utilizar, ya sea para calentar o ya sea para enfriar qué fluido, a qué temperatura o condiciones iniciales van a estar y más o menos a qué temperatura o condiciones quieres que salga. ¿Por qué? Porque no puedes decir, voy a calentar un fluido que entre esa temperatura y, no sé, digamos, por ejemplo, quiero calentar un aceite. Ese aceite está inicialmente a temperatura ambiente, pero yo quiero que salga a 200 grados Celsius. Tú no vas a decir, voy a utilizar solamente un dispositivo para calentar esa temperatura, si va a ser uno como de tubo y coraza, por ejemplo. Tendrías que ver tú qué otro dispositivo podrías utilizar, o si es el más adecuado el tubo y coraza, si es adecuado usar solamente uno o puedes usar un sistema en serie. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, ¿ya? Primeramente vamos a aprender a diseñar un intercambiador de tubo y coraza y luego más adelante con los ejercicios que están realizando con Alejandro van a ver diferentes casos que ustedes pueden tener para poder decidir si usan un sistema solamente, un sistema en serie, un sistema en paralelo, para cualquier situación que a ustedes se les pueda presentar. ¿Ok? Bien, esto ya lo habían visto para los intercambiadores de doble tubo, la diferencia verdadera de temperatura en un intercambiador de paso múltiple y correlación de la media logarítmica de temperatura, ¿verdad? Eh, Ustedes vieron ya que el balance de la ecuación general para el calor, para un intercambiador de calor se da de esta forma, ¿verdad? Sabemos que es el coeficiente total de diseño multiplicado por el área de transferencia de calor multiplicado por la diferencia media logarítmica inicialmente para los dispositivos de un paso por los tubos, un paso por la coraza o si quieren uno doble tubo, ¿no? Simplemente es un tubo interno y el tubo externo. Cuando ustedes trabajan con este tipo de dispositivos, ya les habíamos explicado esto en la clase virtual, ustedes deben trabajar con la diferencia verdadera de temperatura, ¿no? Delta T, en la cual nosotros vamos a considerar un factor de corrección de la temperatura para que ese sistema que tenemos nosotros, ese perfil que nosotros conocemos como un sistema de media logarítmica para un sistema ya sea en contracorriente o en paralelo, que está inicialmente pensado para un sistema de un paso únicamente, que sea por los tubos y por la coraza, o solamente un sistema de doble tubo, tenga que corregirse y se adecue al nuevo sistema que estamos planteando, porque recuerden que los perfiles de temperatura van a cambiar. Vamos a retroceder una diapositiva, ¿no? Inicialmente, en un sistema de tubo y coraza, hemos dicho, un sistema de doble tubo, ustedes su perfil de temperatura lo pueden tener de la siguiente forma, ¿no? Imagínense que esta temperatura de acá no la tienen, que esta de acá, la de abajo, no existe. Ustedes tendrían solamente esta raya de acá y esta de acá, ¿no? Estos son los perfiles de temperatura para un sistema que tiene un paso por el tubo, un paso por la coraza o un sistema de doble tubo, ¿no? Así que cuando ustedes aplican la media logarítmica en un sistema que solamente tiene esta configuración, eh, ustedes pueden aplicar directamente para el cálculo de la ecuación de balance de calor para intercambiadores. Sin embargo, cuando ya pasamos a un sistema que va a ser como este, que es un sistema de dos pasos por los tubos y un paso por la coraza, o este de acá que es aún más desarrollado, que es dos pasos por la coraza y cuatro pasos por los tubos, fíjense que los perfiles de temperatura van a cambiar.
Y para poder adecuar estos perfiles de temperatura al uso de esta ecuación, a ver, vamos otra vez acá, tenemos que utilizar sí o sí un factor de corrección. Y este factor de corrección, pues, vamos a multiplicarlo por la media logarítmica de temperatura y con esto ya vamos a poder calcular nosotros ya sea el flujo de calor, la potencia térmica, el área de transferencia de calor o el coeficiente global de diseño para un sistema de paso múltiple. ¿Ok? Bien, hay dos formas de hacerlo. Ya habíamos visto algunas, ¿no? En la clase de simulación. Tenemos la forma gráfica. Estas gráficas se obtuvieron del McCabe Smith, si no me acuerdo, si no me equivoco, mejor dicho. Y ustedes también las tienen, por si acaso, en el Donald Kern, las tienen en el Sengel. Así que pueden buscar en el libro que ustedes prefieran, ¿no? Los libros están cargados en el Classroom. Pero específicamente estas están en el McCabe Smith, ¿ya? El factor FG o FT depende del libro, la nomenclatura cambia un poco, pero la forma de calcular es la misma. Les permite a ustedes calcular el factor de corrección, que depende de dos parámetros, R y S en este caso, que simplemente son las diferencias de temperatura. En este caso, fíjense, es el gradiente de temperatura para el lado caliente sobre el gradiente de temperatura para el lado frío. O aquí podemos ver que también se puede calcular con el flujo másico y el calor específico del fluido, ¿no? En este caso, el flujo másico multiplicado por el calor específico del flujo frío sobre el flujo másico por el calor específico del flujo caliente. Entonces encontramos R. ¿Dónde vamos a leer nosotros estos parámetros? En la gráfica que tenemos acá, ¿verdad? Y luego vamos a calcular S, donde S va a ser igual a la temperatura de salida del fluido, en este caso frío, del fluido que se estaría calentando, menos la salida, menos la entrada del fluido que se está calentando, o el fluido frío, sobre la temperatura de ingreso del fluido caliente, menos la temperatura de ingreso del fluido frío, ¿no? Y con eso encontramos R y S. Ya sea en la ecuación analítica, que es la ecuación 3.1, o las gráficas que tenemos acá, podemos nosotros utilizar estos parámetros para poder encontrar el factor de corrección. Aquí tenemos dos gráficos, ¿no? Fíjense, el gráfico A es para intercambiador de un paso por los tubos y, bueno, un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Y el gráfico B es para un intercambiador de 4 pasos por los tubos y 2 pasos por la coraza. Para estos dos gráficos sí pueden aplicar ustedes esta expresión de FG, ¿ok? Pero si tienen otro tipo de configuraciones, tienen que ver y consultar ustedes la bibliografía para poder hacer la estimación, porque van a ver que no va a coincidir exactamente con otro tipo de configuraciones. Pero para eso ustedes cuentan con diferentes tipos de para diferentes tipos de paso por intercambiador o incluso para sistemas de flujo cruzado, que serían los radiadores, por ejemplo, ¿no? Los radiadores de auto. Bien, esto ya lo habíamos visto un poco y hemos hecho ejercicios con esto, pero igual hay que explicarlo un poquito, ¿no? Cómo se tiene que manejar. Ok, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación, el ejemplo de aplicación 4.1, y nos dice lo siguiente, es súper sencillo para poder aplicar esto. En un intercambiador 1-2, un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, los valores de las temperaturas son temperatura de ingreso del lado frío, 70 grados Celsius, temperatura de salida, 120, ¿no? En este caso podemos decir que un fluido ingresa a 70 y se va a calentar hasta 120. Y este fluido se utiliza para enfriar otra corriente que va a ingresar a 240 y que se va a enfriar hasta 120 grados Celsius. ¿Cuál es la reducción real de la temperatura en medida en este intercambiador? Acá lo que debemos hacer únicamente es la aplicación de la ecuación de la diferencia verdadera de temperatura, ¿no? Nos dice, el factor de corrección FG se obtiene a partir de la ecuación 3.1 o de la figura A. ¿Por qué? Porque tenemos esta configuración, 1, 2. Para este caso, en primer lugar vamos a calcular los valores de R y S, donde R, fíjense que vamos a reemplazar acá, y nos daría 2.4. Simplemente las temperaturas, ¿no? THA, THB, las tenemos acá. En la forma en la que yo calculo, esto sería el equivalente a decir T1 mayúscula menos T2 mayúscula dividido entre T2 minúscula menos T1 minúscula. Recuerden que yo para el flujo frío utilizo minúsculas, para el flujo caliente uso mayúsculas, ¿no? Pero no importa, ustedes aquí lo pueden simbolizar, ¿no? H por si acaso significa caliente, ¿no? C frío, ¿no? Cold, heat. A, B, ¿no? B, A, listo. Bien, y para S lo mismo, ¿no? Donde S tenemos 0.2994. Reemplazando en la ecuación 3.1, podemos calcular nosotros el factor de FG. Esta ecuación es un poco larga, pero
les va a dar el valor muy exacto. Así que si la van a aplicar, que a mí me gusta más aplicar esto que utilizar las gráficas, cuando tengo la ecuación disponible, tengan mucho cuidado ya, Jenner, porque si ustedes se equivocan en un decimal o algo, fíjense que estamos trabajando primeramente con raíces, con divisiones, así que, y aquí una multiplicación, ¿no? Así que si tú te equivocas en algún parámetro de estos, vas a tener un valor bastante errado, posiblemente. Así que tengan mucho cuidado, Jenner, ¿no? Pero es adecuado hacer esta ecuación porque te da un resultado muy exacto, ¿no? Lo más parecido a lo que tú encontrarías en el simulador del software, trabaja en función a esta expresión. Y bien, aquí está el valor. Nos dice que el valor de corrección de la media logarítmica va a ser igual a 0.8074. ¿Cómo podríamos encontrar nosotros esto mediante la gráfica? Simplemente tenemos que ver cuánto vale R y cuánto vale S, ¿no? Vamos a ver. En este caso, R vale 2,4 y S vale 0.294. Y vamos a trabajarlo esto en el gráfico A. Así que vamos a hacerlo en el gráfico más, ¿ok? Venimos a la diapositiva anterior, a ver si podemos salir de acá un rato. Acá, vamos a irnos a la diapositiva específicamente esa de acá, ¿ok? Bien, bueno, voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí, ¿no? Estaríamos trabajando con esta diapositiva. En el valor de abajo, ustedes tienen que encontrar ese, ¿no? Que valía 0.294. Así que vamos a buscarlo por acá. Aquí más o menos nos encontraríamos, ¿verdad? Aquí 0.2, 0.3. Acá, ¿no? 0.29 estaría más o menos por esta línea que vemos acá. Y esto vamos a proyectar hacia arriba y tenemos que intersectar con la línea de 2.4. Entonces, si tenemos otros 2.5 por acá, 2.4 tendría que ir más o menos por acá y tener esta misma tendencia de curvatura. Así que aproximadamente podremos decir que por acá nos encontraríamos con la intersección entre el valor de R y S. Luego, proyectando hasta este lado, podremos ver que el resultado es 0.80, ¿no? Y es justo lo que se sacó mediante la ecuación analítica. Así que de esa forma ustedes también pueden encontrar por el método gráfico. Bien, con el resultado se procede a hallar el valor de la diferencia verdadera de temperatura, delta T, donde tenemos el factor de corrección por la media logarítmica de temperatura. ¿Y esto va a ser igual a qué? Va a ser igual a FG multiplicado por la media que está desarrollada, ¿no? Recuerden, delta de temperatura es del lado caliente. En este caso estamos hablando de simplemente las salidas del intercambiador, considerando como un sistema que solamente fuera en contracorriente, con el perfil de temperaturas normal que ya conocemos, menos delta de temperaturas del lado frío, sobre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2, ¿no? Ya sabemos utilizar esta expresión correctamente. Y listo. Reemplazamos valores y podemos ver que el valor de la diferencia verdadera de temperatura va a ser de 64.56, ¿no? La diferencia verdadera de temperatura siempre va a ser menor que la media logarítmica de temperatura. Así que tengan eso en cuenta. Si alguna vez ustedes sacan una diferencia verdadera de temperatura por alguna razón mayor a la media logarítmica de temperatura, entonces tienen que verificar si han reemplazado bien sus datos, porque tendría que darles un valor menor, ¿no? ¿Y dónde nos damos cuenta de eso? Acá, en el factor de corrección. Si el factor de corrección es igual a 1, la media logarítmica es igual a la diferencia verdadera. Pero como en este caso es menor, por lo tanto, la diferencia verdadera también tiene que ser menor. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí está todo claro, ¿no? Es prácticamente como un repaso de lo que hemos ido viendo en los ejercicios y en la parte de simulación. Pero si alguno tiene alguna pregunta o alguna consulta, le dice al ingeniero para que el ingeniero me la haga saber en cualquier momento, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora los coeficientes de transferencia de calor en intercambiadores de tubo y coraza. Estos coeficientes los vamos a calcular en función del número de Nusselt, ¿no? Ya se ha visto esto para el anterior capítulo, en el cual hemos visto intercambiadores de doble tubo. Y nosotros conocemos que el número de Nusselt se calcula de la siguiente forma, ¿no? Va a ser el coeficiente individual de película multiplicado en este caso. Para este caso de intercambiadores de calor van a ver que aquí se utiliza el diámetro, ¿ok? Sobre la conductividad térmica. Sin embargo, si vemos el número de Nusselt puro como tales, esta de acá va a ser la longitud característica del sistema que vayamos a analizar. Así que para sistemas que sean, por ejemplo, paredes planas o sistemas que tengan alguna geometría específica, ustedes tienen que encontrar la longitud característica y eso depende de la geometría como tal de su sistema.
pero para tubo y coraza o para doble tubo, el Nusselt se expresa de esta forma, ¿no? Coeficiente individual de película multiplicado por el diámetro, porque esta sería la longitud característica de tu sistema, sobre la conductividad térmica. Y esto va a ser igual a que, si desarrollamos esto de acá, es el equivalente a 0.023 por el Reynolds elevado a 0.8 por el Brandt elevado a 1/3, ¿no? Esto va a ser para los tubos. Esto de acá, si no me equivoco, es la consideración de Chilton o Cedric-Tate. Hay que ver este factor, ¿no? Recuerden que en Cedric-Tate y en Chilton cambia esto de aquí solamente. Esto de acá, los exponentes se maneja tal cual, ¿no? Y se utiliza siempre el factor de corrección de la viscosidad. Sin embargo, esto de acá sí puede cambiar, ¿no? 0.023 o 0.026. Dependiendo de la correlación que vayamos a manejar, ya sea Chilton-Colburn, Colburn-Cedric-Tate. Y en este caso, eso va a ser únicamente para los tubos. Para el lado de la coraza, aplicaríamos nosotros la expresión de Donoghue, ¿no? Que ya habíamos visto en un ejemplo también, donde tenemos el coeficiente individual de película. En este caso es el de película del lado de la coraza, si ustedes quieren, multiplicado por el diámetro externo, en este caso de la tubería, sobre la conductividad, y esto va a ser igual a 0.2 multiplicado por el diámetro, por esto se conoce como la velocidad de masa media ponderada. Bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está G sub E, sobre la viscosidad a la temperatura media o a la temperatura calórica, dependiendo de qué tan alto sea su gradiente de temperatura, elevado a 0.6, multiplicado por el número de Prandtl elevado a 0.33, multiplicado por el factor de corrección de la viscosidad, ¿no? Que simplemente es la relación de las viscosidades. Eso de acá es la viscosidad de la temperatura media o la temperatura calórica, dividido entre la viscosidad del fluido a la temperatura de pared y elevado a 0.14, ¿no? Esto para el lado de la coraza. Bien, ahora vamos a ver un poco del desarrollo y del cálculo de la velocidad de masa media ponderada, el G. Eso de acá simplemente va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de las velocidades de masa para flujo paralelo y para flujo cruzado dentro de tu sistema, ¿ok? Entonces dice flujo paralelo a través de los tubos. Ese de acá va a ser tu G sub B, donde lo vas a calcular como que va a ser el flujo másico que tú tienes dividido entre S sub B, ¿ya? Esto, fíjense, velocidad másica paralela a los tubos. Si lo queremos ver un poco mejor, vamos a verlo aquí en el diagrama de acá, ¿no? Aquí fíjense que tenemos los tubos en esta dirección, ¿verdad? Entonces, ustedes fíjense que podemos tener flujo cruzado acá, porque fíjense, el flujo del tubo va a estar en esta dirección y el flujo de la coraza va a estar en esta dirección. Y aquí nos encontraríamos en flujo paralelo, ¿no? Flujo paralelo, flujo paralelo, flujo paralelo. Por lo tanto, podemos nosotros ahí ver el flujo cruzado y el flujo paralelo. Así que en base a eso se conoce como flujo cruzado o flujo paralelo, ¿ok? Simplemente para una aclaración un poco más rápida. Bien, entonces continuaremos. Estamos acá, creo, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? A ver, expresión, papá, ya. Estábamos acá, ¿no? Bien. ¿Qué es S sub B? S sub B, en este caso, nos va a calcular el flujo, en este caso, que nos vamos a poder obtener cuando consideramos la fracción de área de la sección transversal de la coraza ocupada por la ventana de la placa deflectora. Si se acuerdan, en la clase de simulación les había explicado un poco de eso, ¿no? En la cual decíamos que teníamos la placa deflectora. A ver si lo puedo dibujar acá. Siguiente. Ampliar diapositiva, copiar, plantilla, fin de la presentación. A ver, luego lo vamos a dibujar, ya terminaremos de ver la expresión. Pero esta de acá, F sub B, es esa fracción vacía, si ustedes quieren, o lo que representa el corte de la sección transversal de tu placa deflectora, ¿no? Recuerden que hemos dicho que tenemos cortes del 20%, 25%, 30%. Entonces, F sub B va a ser esa área de sección transversal que tenemos nosotros disponible. Y eso depende del porcentaje de corte específicamente, el valor de esto. Va a estar multiplicado por ¿qué? Multiplicado por pi, por el diámetro, en este caso, del interior de la coraza de S al cuadrado, sobre 4, ¿no? Menos NB, ¿qué es NB? NB es el número de tubos, multiplicado por pi, diámetro, en este caso, exterior de los tubos al cuadrado, sobre 4, ¿no? Ese diámetro, por si acaso, es el mismo que se utiliza acá. Así que tenemos que considerar eso. ¿Por qué utilizamos nosotros acá esto? Este, por si acaso, NB no es el número de tubos total que tenemos nosotros en el intercambiador de calor, ¿ok?
tenemos que ver nosotros qué cantidad de tubos tiene que ingresar acá. Así que vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Inicialmente tenemos esto. Por si acaso, F sub B, les dije que no, que tiene un valor ya especificado para el porcentaje de corte que ustedes ya vayan a manejar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué valor tiene con un ejemplo. Creo que ya lo habíamos visto el ejemplo, ¿no? Pero igual vamos a repasarlo y esto es explicar esas partes específicamente, ¿no? Y para el valor de G sub C, fíjense que la expresión es bastante similar, ¿no? En este caso sería la velocidad máxima para flujo cruzado, donde va a ser el flujo máximo que tenemos nosotros igual para el lado de la coraza sobre el valor de SC, donde vamos a estimarlo de la siguiente forma. SC va a ser igual a B, que es simplemente el espacio que tenemos entre deflectores multiplicado por el diámetro interno de la coraza, multiplicado por 1 menos el diámetro externo de los tubos sobre el pitch, ¿no? De esa forma encontramos SC. Listo. Pitch, distancia de centro entre centro de tubos, B, espacio entre las placas deflectoras, y la ecuación para el cálculo de H0 va a ser igual a esta, ¿no? Una vez que ya hemos encontrado, ¿no? Que simplemente es la ecuación que tenemos acá despejada, ¿no? Aquí ya hemos despejado el valor de H. Fíjense, JH sería el equivalente a este, ¿no? Así que ustedes pueden encontrar el factor de corrección de Chilton, ya sea con la expresión de Donoghue o con la expresión en este caso, bueno, en este caso es la de Colburn, ¿no? Así que podríamos encontrar también de esa forma. La habíamos visto ya un poco más desarrollado, si se acuerdan, ¿no? Hemos dicho, ustedes pueden encontrar si quieren reemplazando la misma expresión y despejando de KH, o si ustedes quieren, podrían encontrar directamente JH mediante las gráficas también, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos ciertas gráficas que nos permiten encontrar este factor JH. Bien, ¿qué más tenemos que realizar? Bueno, antes de eso les vamos a explicar, ¿no? El número de tubos que vamos a considerar acá va a ser el número de tubos. Bueno, en este caso todo lo que tenemos acá va a representar el número de tubos que tenemos dentro del área clara, ¿ok? Bueno, ya que estamos acá, lo vamos a dibujar. A ver, aquí vamos a poner dibujar. Aquí tenemos esto, ¿no? Vamos a dibujar con color rojo. No sé si puedo dibujar afuera. Perfecto, ya. Puedo dibujar acá. Entonces, dibujar con el dedo, regla. No sé si alguna parte me permite hacer figuras geométricas. Entra el lápiz de forma, creo que no. Ya. A ver, voy a dibujar con el mouse. Esperemos que se note más o menos bien, ¿no? Qué chistoso. Ahora vamos a ver otra vez. Ya, tal que así, ¿no? Imagínense el caso de acá, va a ser nuestra placa deflectora o si ustedes quieren, puede ser también el interior de la coraza. Al hacer el corte en la placa deflectora, podemos hacer un corte así, ¿no? Este, por ejemplo, parece un corte del 35%, digamos, ¿no? Esto que lo estoy pintando va a representar la placa deflectora que se encuentra colocada dentro del intercambiador de calor. Recuerden que a través de esta placa pasan los tubos también, ¿no? Entonces tenemos los tubos cruzando por esta plaquita de acá. Ya vamos a representarlo con esto. Vamos a colocarlo con esto así para que podamos, un poquito más grande. Ahí, ¿no? Para que podamos representar los tubos que tenemos acá, ¿no? Podemos colocarlos en esta configuración, ¿no? Si queremos una configuración, por ejemplo, de arreglo triangular. ¿No? Con arreglo triangular. Pero en la parte que se encuentra cortada, si ustedes quieren, por el espacio que se encuentra aquí vacío, obviamente también tenemos otros tubos acá, que están pasando por acá. Entonces tenemos los tubos acá que igual que se encuentran en esta parte. Así que cuando nosotros hacemos el cálculo de esto que tenemos acá, lo que estamos calculando es la cantidad de tubos que están cruzando por el claro, si ustedes quieren, o por el espacio libre que no está ocupado por la placa deflectora. ¿Ok? Y ese sub B representa esto que lo voy a pintar, ¿no? Todo el espacio libre que tenemos acá, no considera lo que tenemos en los tubos, representa todo el área que tenemos acá. Ese es el área disponible en este caso para el flujo del fluido dentro de nuestro intercambiador de coraza cuando pasamos, en este caso, a través del deflector, ¿no? En el flujo paralelo a los tubos. Eso es lo que representa ese sub B. Así que vamos a específicamente calcular eso, ¿no? S sub B va a calcular el área de flujo que tenemos nosotros para esto de acá, ¿no? Porque recuerden que a través de esta área que tenemos acá va a pasar cierta cantidad de flujo. En este caso, ¿qué cantidad de flujo va a pasar? Esto de acá, el flujo máximo que tenemos por la coraza, ¿no? Suponiendo, ¿no? Por ejemplo, son 100.000 libras hora que pasan por la coraza, entonces esas 100.000 libras hora en un punto, cuando estén cruzando por acá, tienen que venir y cruzar solamente por ese espacio que está libre.
Entonces, para saber cuánto es el flujo másico referido al área disponible que tenemos acá, pues calculamos G sub B, ¿no? Esto va a ser igual al flujo másico que tenemos por la coraza dividido entre el área de flujo que tenemos en este caso para esta parte específicamente, ¿no? Ahí calculamos eso. Y esto, pues, se representa con esta expresión. Y específicamente NB con este factor de acá nos va a representar la cantidad de tubos que tenemos acá, ¿no? En este caso podemos tener, digamos, aquí 20 tubos solamente y en el resto del intercambiador podemos tener 80 tubos. Eso es lo que estamos representando. Bien, continuaremos entonces. Vendremos acá. Aquí tenemos las siguientes expresiones, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la caída de presión? La caída de presión se calcula de forma muy similar a lo que ya habíamos visto para sistemas de doble tubo, ¿no? Lo único que va a cambiar acá es que en la parte de los tubos no tenemos una caída de presión directa. Aquí vamos a considerar una caída de presión de retorno más, ¿no? Que ya habíamos visto, es igual para la parte de simulación. Primeramente, hay que calcular el número de cruces. El número de cruces se va a calcular con el número de cruces más 1, va a calcularse con la longitud del tubo dividido entre el espacio de los deflectores, ¿no? Y esto de acá simplemente se representa así, 12 multiplicado por L sobre B, donde 12, recuerden, es un factor de corrección. La longitud del tubo van a ustedes tenerlo en pies, ¿ok? Y el espacio entre deflectores van a tenerlo ustedes en unidades de pulgadas. Así que este factor de corrección va a ser para convertir eso. Así que tengan en cuenta eso. Si ustedes tienen ambas unidades en pulgadas o ambas unidades en pies, tienen que ya no utilizar esto de acá, ¿no? Porque tienen que esto simplificarse, pulgada con pulgada o pie con pie. El factor de 12 simplemente es un factor de corrección, así que tengan cuidado cuando lo vayan a utilizar. Bien, en este caso, este de aquí sería simplemente para convertir los deflectores que van a estar en pulgadas, generalmente los datos están en pulgadas, a pies, ¿ok? Tengan cuidado con eso, porque recuerden que en el examen de simulación, no me acuerdo quién era, pero no salía el resultado. ¿Por qué? Porque estaba utilizando ya convertidos, ¿no? Entonces el factor de corrección ya no tenía que entrar ahí. Bien, la ecuación isotérmica para la caída de presión para los fluidos que se calientan o se enfrían y que incluye las pérdidas de entrada y salida es esta, ¿no? Esta expresión de acá sale de lo que nosotros habíamos visto como la ecuación de balance de energía mecánico para operaciones unitarias 1. Solamente que aquí se han hecho todas las consideraciones dentro del sistema que estamos analizando, que es un sistema de tubos y coraza, ¿no? En este caso, en el lado de la coraza, estaríamos considerando los cruces que tenemos, ¿no? El flujo paralelo y el flujo cruzado dentro de la coraza, y tendríamos esta expresión desarrollada, donde tenemos aquí el factor de fricción, el flujo, en este caso, el flujo másico, cuando tenemos como G sub S, por si acaso, se podría calcular con la ecuación de Sider-Tay, ¿no? Flujo másico dividido entre el área de flujo que tenemos para toda la coraza en general, ¿no? Van a ver que para Donahoe vamos a utilizar esta expresión, pero utilizando el valor de la velocidad de masa media ponderada. El valor cuadrado por el diámetro interno, en este caso, de la coraza, por el número de cruces más 1, dividido entre 2 por la gravedad, por la densidad, multiplicado por el diámetro equivalente, por phi sub s, ¿no? Que es el factor de corrección de la viscosidad. Encontrándolo esto, y encontrando esta de acá, que es una constante, que van a ver que va a aparecer. Este de aquí lo pueden ver, por ejemplo, en el Donald Kern, en las gráficas, en este caso para la coraza, para encontrar las caídas de presión en la coraza o los factores de fricción en la coraza. Van a ver que esta expresión igual se encuentra desarrollada ahí. Y también tienen las ecuaciones, bueno, en este caso una tablita que les permite calcular el diámetro equivalente sin necesidad de utilizar las expresiones desarrolladas que ya han visto con Alejandro, ¿no? ¿Se acuerdan que tienen el diámetro equivalente? Para un sistema que se encuentra acomodado con los tubos en arreglo triangular o en arreglo cuadrado. Recuerden que de eso depende el diámetro equivalente que ustedes van a calcular dentro de la coraza. Así que si no quieren utilizar esas expresiones, pueden trabajar con las gráficas, ¿no? Que ya habíamos demostrado también que son muy parecidos los resultados, variaban prácticamente en el cuarto, quinto decimal, así que no hay ningún inconveniente con usar la gráfica o usar la expresión matemática. Bien, y fíjense que los valores son los mismos, simplemente acá vamos a considerar el peso específico, bueno, en este caso sería la gravedad específica de, en este caso, nuestro fluido, ¿no? Si es agua, por ejemplo, es muy próximo a 1. El diámetro equivalente y el factor de corrección de la viscosidad. Esto sería la caída de presión para el lado de la coraza. Unidades P6. Caída de presión en el lado de los tubos. Se va a calcular dos caídas de presión, ¿no? La caída de presión directa y la caída de presión de retorno. Cuando calculemos estos valores, la caída de presión total en los tubos va a ser igual a ¿qué? A la suma de ambas caídas de presión. La caída de presión directa, ¿no? En la primera dirección va a ser igual a ¿qué?
Fíjense que esto es muy parecido a lo que tenemos acá. ¿En qué va a variar? Aquí tenemos el factor de fricción, en este caso, para el interior de los tubos, por el flujo másico, o por la velocidad másica, en realidad así se llama, de los tubos elevado al cuadrado, por la longitud total de los tubos, que en este caso son, por ejemplo, pueden ser 16 pies, por ejemplo, por el número de pasos por tubo que tenemos. Este número de pasos es un paso por los tubos, dos pasos por los tubos, cuatro pasos por los tubos. Dependiendo del número de pasos que tengamos, generalmente son 2 o 4, vamos a reemplazar este valor, ¿no? Dividido entre 2 por la gravedad, por la densidad, por el diámetro interno del tubo, por si acaso es diámetro interno del tubo, por el factor de corrección de la viscosidad para el lado de los tubos. O puede ser también utilizando la constante, ¿no? Donde simplemente aquí cambiaríamos esto por el peso, por la gravedad específica del fluido que esté pasando por los tubos, nada más. Unidades igual P6. Y la caída de retorno, fíjense que la caída de retorno es mucho más parecido a lo que habíamos visto, ¿no? Esto, fíjense, es la carga de velocidad que manejamos en OP1. Y aquí vamos a considerar 4 multiplicado igual por el número de pasos sobre 1. Esta velocidad ustedes, si no la conocen, pueden calcularla de esta forma, ¿no? Va a ser la velocidad de masa entre los tubos sobre la densidad. También se puede encontrar por si acaso con gráficas. O si ustedes van a hacer diseño partiendo de cero, pueden trabajar con valores, por ejemplo, cercanos a los 16 pulgadas por segundo, digo, a las 6 pulgadas por segundo, más o menos, ¿no? Entre 4 a 6, ¿no? Eso igual pueden leer en el Donald Kern, capítulo 7, especifica muy bien qué valores podemos considerar para velocidades bajo normativa, ¿no? Porque recuerden que ustedes pueden tener velocidades altas, velocidades bajas, puede funcionar su intercambiador de calor. Sin embargo, si son demasiado altas o demasiado bajas, pueden tener un diseño con un valor, por ejemplo, bajo del factor de corrección de la medida logarítmica. Y recuerden que ese valor tiene que ser mayor a 0,75. Eso maneja el Donald Kern. Y creo que el McCabe-Smith, no me acuerdo si era el McCabe-Smith o el Sengel, recomiendan valores mayores 0.80 a 0.85. ¿Por qué? Porque recuerden que mientras más próximo sea el valor del factor de corrección a 1, quiere decir que la configuración que estás manejando para tu sistema, o en este caso los gradientes de temperatura que estés manejando, son bastante adecuados y es un sistema que se está aprovechando casi al 100%, ¿no? Mientras más parecido sea 1, es mucho mejor tu diseño. Así que léanse, les recomiendo que se lean un poquito el capítulo 7 del Kern y del McCabe-Smith, no me acuerdo si es el capítulo 11, verifíquenlo. Igual, denle una leída rápida. Hay una parte específica que habla sobre el cálculo de las caídas de presión para que ustedes puedan ver, porque tiene sus gráficos. Igual no les dice, por gráfico ustedes pueden encontrar la velocidad de flujo recomendada para este sistema. O si ustedes tienen la velocidad de flujo, pueden calcular igual directamente la caída de presión aproximada o al menos este valor de velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿no? Ya pueden encontrar por gráfica también esto. En el caso de que no cuenten con la gráfica, que en realidad sí la tienen porque está en todos los libros que yo los subí y aparte en el apéndice de datos que también subí, simplemente descarguenlo y vayan chequeando, ¿no? Para poder realizar eso, para poder ver. Bien, una vez que hemos calculado la caída de presión para los tubos y para la coraza, la vamos a sumar, ¿no? Igual, para los tubos es simplemente la suma de esto, ¿no? Caída de presión directa más caída de presión de retorno, y aquí encuentran el valor en ¿qué? En libras por pulgada cuadrada. ¿Listo? Ya tienen, ¿no? Y recuerden, habíamos dicho, y es muy importante que se acuerden esto, la caída máxima de presión que puede tener ya sea para los tubos o para la coraza, según la normativa tema, es de 10 P6. En la clase de simulación hicimos un ejemplo con 15 P6, pero simplemente era porque el enunciado estaba planteado así. Recuerden que bajo normativa lo correcto es que sea menor a 10 P6. Si es 1, 2, 3, 4, mucho mejor. Si es 8, 9, ya son caídas de presiones elevadas. Son casi una atmósfera, ¿no? 14.7 P6 es una atmósfera, entonces caídas de presión de 8, 9 P6 ya son bastante elevadas. Así que tenemos que tener eso a consideración. Bien, este ejemplo de acá ya lo habíamos visto y lo habíamos simulado también, en el que habíamos visto la aplicación de la expresión de Donoghue, ¿no? Si se acuerdan. Vamos a hacer un repaso bastante rápido, simplemente para ver la aplicación, en este caso, de las expresiones. Y vamos a darle una leída rápida, ¿ya no? Para los que no hayan podido ver el ejemplo. Nos dice, un intercambiador tubular de 35 pulgadas de diámetro interior y contiene 828 tubos y 3/4 de pulgada. Diámetro exterior, de diámetro exterior, ¿no? Esto para los tubos, por si acaso. La longitud va a ser de 12 pies en disposición cuadrada con un pitch, con una pulgada de pitch, ¿no? O un pitch de una pulgada. Las placas deflectoras utilizadas son de 25% del corte estándar y están separadas entre sí a una distancia de 12 pulgadas, ¿no? Este de aquí sería espaciado entre deflectores. Este es el B.
Benceno líquido a una temperatura inicial de 45 grados Fahrenheit, se calienta hasta 75 grados Fahrenheit en el lado de la coraza del intercambiador de calor con una velocidad de flujo de 100.000 libras hora. Si las superficies exteriores de los tubos se encuentran a 140 grados Fahrenheit, estime el coeficiente individual de transferencia de calor del benceno, ¿no? En este caso, si se fijan bien, ustedes no tendrían que utilizar todos los pasos que se han visto para poder hacer la estimación de coeficientes, ¿no? Que si los contabilizamos como tal, como hace el Donald Kern, en este caso el McCabe Smith no cuenta los pasos, simplemente da lo que hemos visto ahora igual, las expresiones, ya sea para encontrar los coeficientes de película o para calcular los coeficientes de presión. En Donald Kern sí tenemos un poquito más específico, que es bastante bueno Donald Kern para que ustedes puedan estudiar paso a paso cómo se hace el diseño. Podemos ver que solamente nos está pidiendo el coeficiente para el lado de la coraza. Por lo tanto, ustedes tienen que decir, bueno, solamente me pide para el lado de la coraza, no tengo que calcular primeramente el fouling, no tengo que hacer la estimación del coeficiente de diseño, no me está pidiendo, no tengo que calcular el coeficiente limpio, por lo tanto, si no hay que calcular el coeficiente limpio, tampoco tengo que hacer la estimación para el lado interno de los tubos. Bueno, en este caso sería para el lado de, sí, para eso, ¿no? Entonces, puedo calcular directamente con esta expresión. Ustedes tienen que analizar qué es lo que van a calcular, ¿no? Lo primero que les dije, ¿no? Recomendación, siempre en su examen vayan a colocar esto de acá, que es el cuadro inicial de los datos del intercambiador, los cuadros de requerimiento, temperatura de entrada, temperatura de salida, presión y flujo, ¿no? Para el lado de la coraza, para el lado de los tubos. Y considerar esto también, ¿por qué? Porque si ustedes no tienen esto llenado, van a tener dificultades, ya sea para saber qué valores les falta o para ustedes decidir, digamos, qué expresión es la que van a utilizar. Bien, la expresión de Donahue, recuerden que la vamos a utilizar únicamente para el cálculo del coeficiente en la coraza. El coeficiente en la coraza, que ya vemos que se representa como, ¿dónde está mi cursor? Aquí está, ¿no? Como H sub 0. Recuerden que el coeficiente individual para el lado de los tubos es HI, HI referido al área interna y HI 0 referido al área externa de los tubos, ¿no? Esa nomenclatura es la que estamos manejando. Bien, aquí tenemos la expresión de Donahue, que es la ecuación número 1 que vamos a utilizar. Entonces, vemos qué necesito para esto. Lo que necesito es hacer lo siguiente, ¿no? Voy a calcular primeramente la temperatura promedio del benceno. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura promedio es a la temperatura a la cual nosotros vamos a calcular que la viscosidad, la conductividad térmica y el calor específico. Así que es necesario calcular la temperatura promedio. En este caso, la temperatura promedio se utiliza ¿por qué? Porque fíjense que el gradiente de temperatura que tenemos no es tan elevado, de 45 a 75 grados Fahrenheit. ¿Qué diferencia hay? 30 grados Fahrenheit solamente. Y recuerden que para usar temperaturas calóricas, la diferencia entre temperatura de entrada y de salida tiene que ser mayor a 50 grados Fahrenheit. Así que bajo este parámetro y viendo que el benceno también tiene una viscosidad bastante baja, lo habíamos visto, se acuerdan en el simulador, entonces es adecuado utilizar la temperatura promedio, ¿no? Si tuviéramos valores de viscosidad muy elevado y el gradiente de temperatura que queremos elevar es también muy elevado, mayor a 50 grados Fahrenheit, entonces ahí sí usamos temperaturas calóricas, ¿no? Bien, propiedades físicas para el benceno. El benceno fluido frío entra a esta temperatura, a esta presión, ¿no? Prácticamente en la atmósfera, o 14.7 P6, y a esta temperatura promedio se encontró que el calor específico va a ser 0.3769, 0.0771, esta para la conductividad térmica, y para la viscosidad 1.675 libra hora pie. Ya, estas unidades ustedes tienen que acordarse. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan en otras unidades, por ejemplo, esto en operaciones unitarias 1, recuerden que manejábamos como libra fuerza multiplicado por segundo sobre pie, ¿no? Eso estaba en unidades de libra fuerza y eso nos servía para lo que hacíamos en OP1, pero para el sistema de intercambios de calor tenemos que trabajar con libra masa sobre hora pie, ¿ya? No se confundan, tienen que trabajar en estas unidades, ¿no? Si no se acuerdan esto de acá, acuérdense del sistema internacional, ¿no? Que es Pascal segundo, que sería kilogramo metro segundo, ¿no? Kilogramos sobre metro por segundo. En este caso sería libra masa sobre hora por pie. Así que consideren eso, ¿no? ¿Para qué? Para que en el momento que ustedes reemplacen en su ecuación, ya sea para el cálculo del Kern, digo, para el cálculo del Prandtl y para el cálculo del Reynolds, tengan un sistema adimensional, o sea, el resultado sea adimensional, ¿no? No tengan problemas con eso. Bien, una vez que hemos calculado esto, seguramente se obtuvo mediante el software, haces el cálculo igual para la temperatura de la pared.
La temperatura de la pared aquí se ha calculado y sale 140, ¿no? Ya aquí lo he hecho cálculo directo, Bruno. El cálculo, recuerden que se utiliza la ecuación de cálculo de la temperatura de la pared. Esa ecuación, recuerden que depende de si el flujo pasa por la coraza, si el flujo caliente pasa por la coraza o si el flujo frío pasa por la coraza, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ven que tienen su sistema. Si en su sistema pasa el flujo caliente por la coraza, pues dicen, ah, bueno, utilizo esta expresión, ¿no? Y van a calcular la temperatura en la pared y la presión va a ser la misma, ¿no? Y con estos valores de acá vamos a calcular la viscosidad. Igual lo puedes meter al software. Aquí simplemente recuerda, ¿no? Tienes temperatura, presión, flujo. En la parte de temperatura simplemente vas a cambiar de 60 a 140 y haces la lectura de la viscosidad. Y listo. Con eso ya tienes la viscosidad, la temperatura de la pared. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la velocidad de masa media ponderada como ecuación 2. Y para esto encontramos los valores en pies, ¿no? En este caso, el diámetro externo de los tubos, el diámetro interno de la coraza, el pitch y el espacio entre deflectores. Para flujo cruzado, calculamos en este caso la velocidad de masa para flujo cruzado, que va a ser el flujo máximo que tenemos nosotros sobre el área de flujo. En este caso, vamos a decir que el área de flujo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al espacio que tenemos entre los deflectores, multiplicado por el diámetro interno de la coraza, multiplicado por 1 entre el diámetro externo de los tubos sobre el pitch. Esto de acá lo pueden dejar si ustedes quieren en pulgadas, no hay problema, porque recuerden, pulgada con pulgada se va a ir, si es pie con pie se va a ir, pero tiene que estar en la misma unidad, ¿ok? Si está en pulgadas, no hay problema, si está en pies, no hay problema, pero ambos en la misma unidad. Los de acá sí o sí tienen que estar en pies, ¿no? Para que ustedes puedan calcular el área de flujo en pies. Bien, una vez que tenemos esto, calculamos que el área de flujo va a ser igual a 0.7283 pies. Aquí, por si acaso, es pi cuadrado, ¿ya? Este de aquí le falta un cuadrado, es pi cuadrado esto. Por lo tanto, la velocidad másica para flujo cruzado va a ser igual a, ¿qué? A la velocidad de flujo que tenemos por la coraza, que son 100.000 libras hora, sobre el área de flujo que tenemos, ¿no? Esto, por si acaso, nuevamente en pies cuadrados. Aquí falta un cuadrado, ¿no? Porque aquí tenemos pie por pie cuadrado. Bien, y tenemos que el valor de G sub C va a ser igual a 123.109 libras sobre pie cuadrado por hora, ¿no? Esta es velocidad de masa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el flujo en paralelo. Decimos, la velocidad de masa para flujo en paralelo va a ser igual a ¿qué? Al flujo másico entre el área de flujo paralelo. Y aquí es donde consideramos lo que habíamos dibujado, ¿no? En este caso para los deflectores. Entonces, aquí se dice, ¿no? El área para el flujo en la ventana de la placa deflectora, la ventana se llama el espacio vacío que tenemos, a partir de la ecuación 3.2 es, aquí tenemos, el área de flujo es igual a F sub B, que hemos dicho, ¿no? Que depende del porcentaje de corte multiplicado por el área menos N sub B multiplicado por el área, ¿no? Para que nos dé, en este caso, el número de tubos que tenemos en el área. Y vamos a ver aquí cómo se calcula, ¿no? Te dice, el número de tubos de la ventana de la placa deflectora es aproximadamente igual al área fraccional de la ventana, F sub B, el área fraccional, multiplicado por el número de tubos total. Entonces, si tú quieres encontrar NB, ¿qué haces? Por ejemplo, tenemos, digamos, ¿cuántos tubos? Creo que eran 828 tubos. NB, digo, el número de tubos totales, vamos a multiplicarlos por el F sub B. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿no? El número de tubos en la ventana de la placa deflectora es aproximadamente igual al área fraccional de la ventana, F sub B, multiplicado por el número total de tubos. Para una placa deflectora de 25% de corte estándar, F sub B tiene este valor, 0.1955. Esto pueden encontrarlo por si acaso en el McCabe-Smith. En el McCabe-Smith van a ver para porcentajes de corte estándar. Nosotros solemos manejar 25% o 20% a veces, ¿no? Pero si ustedes en su examen tienen 25%, directamente encuentren este valor, ¿no? Este valor pueden colocar si quieren en su formulario, o Alejandro le vamos a decir que haga el formulario general para ustedes, y que incluye este valor, ¿no? Para un porcentaje de corte del deflector del 25%, F sub B vale 0.1955, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular N sub B, vamos a reemplazar luego todos los valores que tenemos acá, y vamos a encontrar el área de flujo, ¿no? NB va a ser igual a FB por el número total de tubos. Listo, aquí tenemos esto. Luego, decimos 161 tubos son los que tenemos en la ventana del deflector, y ese valor luego al multiplicar por el área que tenemos ahí nos va a dar el área de flujo que tenemos en esa ventana, ¿ok? Bien, si encontramos, si empleamos la ecuación 5 que tenemos acá, vamos a encontrar que el área de flujo para flujo paralelo a los tubos va a ser igual a 0.8123 pies cuadrados. Por lo tanto, la velocidad másica paralela a los tubos va a ser igual a ¿qué? A 123.109. Fíjense que son bastante parecidos. Y ahora hay que multiplicar estos, bueno, hay que meterlos a la raíz prácticamente, ¿no? Decimos ahora, la velocidad de masa media ponderada va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de ambos velocidades de masa, ¿no? G sub B, G sub C. Que van a ver que sale bastante próximo igual a esto, ¿no? Fíjate que es como un intermedio más o menos, ¿no? Que es igual a 130.014 libras sobre pi cuadrado hora, ¿no? Velocidad de masa.
A partir de la ecuación 1 vamos a hallar entonces el valor del coeficiente de película de la coraza. Simplemente hay que reemplazar todo en la ecuación de Donoghue. Tenemos tenemos D sub 0, tenemos conductividad térmica del fluido, conocemos igual la velocidad de masa media ponderada, conocemos la viscosidad, conocemos el valor específico, sabemos cuánto vale el factor de corrección de la viscosidad, porque tenemos este valor y este valor. Entonces, simplemente reemplazando acá y despejando H sub 0, vamos a encontrar que el coeficiente de película es de 87.127 BTU, pie cuadrado, hora, grado, Fahrenheit. ¿Ok? Y eso sería. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿O tienen todo claro? Está claro, dice. César, habría que distribuirles ya los problemas, aunque ya habíamos quedado con Alejandro, ¿no? Del Donald Kern, porque ya esto sería una introducción a todo lo que, bueno, a la metodología que emplea el Donald Kern, ¿no? Sí, bueno, esta que ya están utilizando Donald Kern y McCabe Smith. Y del Sengel, digamos, la parte del cálculo igual del factor de corrección. Estamos utilizando 3 libros acá, Inge. Específicamente para este ejercicio hemos utilizado lo que maneja el McCabe Smith. Alejandro, cuando hizo su cálculo en la anterior clase, utilizó lo del Donald Kern y McCabe Smith igual. Ya, Donald Kern, McCabe Smith y Sengel. Sí. Tienen estos 3 libros, ¿no? Ustedes. Ya. Bien. Sí, están en la plataforma. ¿Y distribuirles los problemas, Alejandro, o vos con Alejandro? Que lo distribuya Inge, Alejandro, porque yo igual voy a ir resolviendo en base a lo que vayan resolviendo ellos, pero en la parte de simulación. Ahora estamos haciendo la caracterización de la nafta, entonces vamos a hacer la resolución de este problema. Aquí igual lo tengo, aquí lo voy a salir de acá. Bueno, esta parte más vamos a ver un poquito y vamos a quedar ahí, yo creo. Tenemos todavía 5 minutitos más, eso nos voy a explicar. Yeah. Nosotros ya nos encontramos en la resolución de este problema, Inge, acá, de la nafta. Entonces ya estamos haciendo la simulación de esto, ya hicimos la caracterización de la nafta, entonces pasaríamos ahora a simular el intercambiador, la columna de destilación y luego pasar al modelo riguroso de este sistema. Así que esta parte igual de acá ya la hemos visto en la parte de simulación igual. La parte de teoría, digamos, acabaríamos con lo que hemos visto ahora, ¿no? Que es la estimación para este ejercicio que hemos visto ahora. Con esto prácticamente se acaba la teoría para sistemas de intercambiadores de tubo y coraza, sistemas de doble tubo, y ya podremos pasar la siguiente semana a la nueva unidad, que es radiación. Bien, antes de que acabemos, les voy a explicar esto de forma rápida, que ya lo habíamos visto en simulación, ¿no? Recuerden que, bueno, en este caso está específicamente hablando para el Aspen Plus. Hemos visto nosotros ya cómo se utiliza el heater en el Aspen Hysys y en el Aspen Plus, cómo se utiliza el HeatX, pero voy a explicarles estos dos más, ¿ya? De forma rápida, el heater es simplemente un intercambiador de calor que permite modelar calentadores, enfriadores y condensadores, ¿no? Recuerden que principalmente se hace uso de esto para, ¿qué? Para balances de materia, balances de energía, ¿no? Y conectados en una sola corriente. Determina las condiciones térmicas de la fase de la corriente de salida, ¿no? Tenemos una corriente de entrada, una corriente de salida. Bueno, sería prácticamente una sola línea en este caso. Y podemos calcular la energía que se administra, la energía que se tiene que remover, ¿no? Y puede calcular condiciones para una sola corriente, ¿no? Que tiene su entrada y tiene su salida. Eso ya habíamos visto de forma sencilla en los primeros ejemplos. Luego, el que más estamos utilizando ahora y el que más van a utilizar esto ustedes cuando vayan a hacer alguna simulación en algún proceso va a ser el HeatX, que recuerden que este componente de acá puede modelarse como diferentes tipos de sistemas de intercambiadores de calor. Pueden modelarlo como un aeroenfriador, pueden modelarlo como un sistema de doble tubo, como un tubo y coraza, pueden modelarlo como un sistema de alta transferencia, un sistema de condensación, un sistema que tenga pasos por el centro de la coraza, muchas configuraciones, ¿no? Que habíamos visto ya dentro del simulador que les mostré, ¿recuerdan? Aquí tienen una opción que es para desplegar la ventana y tienen todas las opciones de configuraciones de intercambiadores de calor que pueden modelar, ¿no? Esto prácticamente es para modelado riguroso, ¿no? Aquí nos dice, ¿no? Intercambiador de calor de dos corrientes que modela intercambiadores de calor de coraza y tubos en corriente y en contracorriente. Si utilizamos como tal el HeatX. En el modo riguroso, también puede operar intercambiadores de placas y enfriados por aire utilizando el diseño y clasificación de intercambiadores de Aspen, ¿no? Lo que habíamos visto al desplegar esto, ¿no? Que en otras palabras serían intercambiadores de placas y los aeroenfriadores más, ¿no? También están aquí dentro los condensadores.
¿Y cuál es la ventaja de este sobre esto? ¿Qué es, digamos, lo que tiene de especial este de acá? Primero, el modelado es riguroso. Segundo, que ustedes pueden hacer balances de materia y energía. Y tercero, que dentro de este sistema ustedes van a trabajar sí o sí con dos corrientes, ¿no? Una corriente para el lado frío, una corriente para el lado caliente. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Dice, clasificación de intercambiadores de calor de carcasa y tubos cuando se conoce la geometría. En este caso, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Conocemos la cantidad de tubos, conocemos el espacio entre deflectores, el largo de los tubos, el diámetro de la coraza. Entonces, tenemos los datos necesarios para poder hacer este modelado y esta simulación. Modelado de intercambiadores de carcasa y tubos enfriados por aire de placas con programas rigurosos, ¿no? Esto igual nos dice, tú puedes hacer una simulación rigurosa una vez que hayas hecho la especificación ideal para este tipo de sistemas, ¿no? Porque recuerden que primeramente hacemos una simulación bastante ideal, simplemente metemos datos de flujos masivos y temperatura para que se haga el balance de calor. Y posteriormente pasamos al modelado riguroso en el cual ya vamos a especificar la geometría que estamos planteando para este tipo de sistemas, ¿no? Bien, también tenemos este de acá, el HeatX, que es un intercambiador de alta transferencia, que se utiliza generalmente para intercambiadores de gas natural licuado, cajas frías y realiza análisis de zona también, ¿no? Puede ser un sistema con múltiples corrientes también, pueden conectar múltiples corrientes y también hay uno similar en el Aspen HISIS que lo vamos a ver una vez que acabemos toda la parte de caracterización y la parte de simulación de alimentos que habíamos visto, ¿no? Que vamos a hacer en el Aspen Plus también. Entonces acabamos eso, van a dar su examen de simulación y mientras ustedes van a tener el proyecto ya designado para que puedan hacer, van a tener más o menos 3 semanas para poder presentarlo, o 4 semanas, habíamos visto ya, creo que son 3 semanas creo que son, y en la cuarta semana se defiende. Entonces, para que esas clases no estén vacías, pues vamos a pasar una clase o 2 clases en el cual vamos a mostrarles cómo se hace el modelado de uno de esos sistemas. No les había dicho, ¿no? Un sistema, creo que se hizo una tesis doctoral, no me acuerdo si fue en agronomía, o si fue en Pairumani, ¿no? Entonces vamos a hacer la simulación de esa tesis doctoral que trabaja con microturbinas, que trabaja con enfriadores, con calentadores y con sistemas igual de compresión, ¿ok? Vamos a ver, eso es bastante interesante. Múltiples intercambiadores de calor, de flujo caliente y frío, intercambiadores de calor de 2 corrientes, intercambiadores de gas natural licuado. Bien, y por último tenemos el HX Flux, que nos va a hacer el modelado de transferencia de calor y transferencia de calor por convección entre un disipador de calor y una fuente de calor, ¿no? Este de acá no lo vamos a utilizar. Van a verlo tal vez esto en la materia de análisis y diseño, si es que algunos requiere, pero no creo, ¿no? Es un poco más específico ese intercambiador, así que dudo que lo vean ahí. Si nos da tiempo, podríamos llegar a verlo la última clase igual, ¿no? Porque son un poco largas las simulaciones que les quiero mostrar, así que vamos a ver si nos da tiempo y llegamos a ver estos dos en el Aspen Plus. En el Aspen High sí lo vamos a poder ver, pero en el Plus depende del tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Realizar cálculos de transferencia de calor entre un disipador de calor y una fuente de calor, utilizando la transferencia de calor por convección, ¿no? Generalmente se han dado cuenta en sistemas de calor de alta transferencia, utilizamos generalmente la convección y la radiación. Van a ver eso más adelante, bueno, la siguiente semana cuando entremos a la parte de radiación. Conducción netamente para sistemas sólidos, ¿no? En estado estacionario, generalmente lo solemos ver, y cuando conocemos las conductividades térmicas, ¿no? Ahora, si queremos hacer un análisis un poco más detallado, ya vemos la variación de la conductividad térmica con la temperatura a lo largo de la distancia que tenemos en el sistema, que igual lo habían visto eso en el primer módulo que se ha visto, ¿no? Así que ustedes tienen que saber cuándo van a aplicar un sistema o un análisis para flujo convectivo, para flujo radiante o para un sistema de conducción, ¿no? Por ejemplo, ya les había dicho cuándo pueden aplicar ustedes conducción. Si están, por ejemplo, en su casa, las paredes, en un horno, o si ustedes quieren ver el flujo convectivo o de radiación, cuando están trabajando dentro de un sistema más específico, ¿no? En este caso, calentamiento de flujos, de fluidos principalmente, ¿no? Los sistemas radiantes también pueden calentar, por si acaso, sistemas sólidos, y eso van a ver la siguiente semana. Les voy a explicar qué es un cuerpo negro, qué es un cuerpo gris, qué es un cuerpo blanco, que van a ver que en el mundo generalmente cuerpos negros no existen. Se puede idealizar como cuerpo negro del Sol, por ejemplo, pero van a ver más cuerpos grises en todos los sistemas que ustedes van a poder distinguir. También debe verse un poco en fenómenos general y en fenómenos B también, o tal vez en fenómenos A. Fenómenos A creo que se ven, y en feno A. Bien, nos dice, ¿no? 2 intercambiadores de calor de un solo lado. Listo, eso es lo que se puede utilizar para el software de Aspen Plus. Ya habíamos visto este, vamos a ver si nos da tiempo para ver esto y esto en el Aspen Plus. En el Aspen HISIS vamos a ver sus equivalentes más o menos, que en este caso va a ser un intercambiador de transferencia con varias corrientes. Y también tenemos los intercambiadores de placas.
Vamos a ver si nos da tiempo igual, ¿no? Hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero por el factor tiempo, que en este caso son 2, 3 semanas menos, tal vez no lleguemos a desarrollarlo como queremos, pero vamos a ver por lo menos una vista rápida de esto, ¿ok? Bien, si no hay preguntas, aquí quedaríamos porque el resto ya es lo que ya conocemos nosotros para poder hacer la simulación, ¿no? Y vamos a verlo igual en la parte de simulación poco a poco, ¿no? Eso de acá igual ya conocemos, por si acaso, ¿no? Los modelos rigurosos que tenemos allá. Modelado de carcasa y tubo, modelo dinámico, todo eso es lo que ya hemos visto, ¿no? Simplemente sin explicación tan a detalle. Esto por si acaso es para el Aspen HYSYS, ¿no? Aquí vamos a ver, este de acá es el que vamos a ver en el Aspen HYSYS, y este de acá vamos a ver si nos da tiempo a ver, posiblemente lo veamos igual junto con esa simulación, pero vamos a ver sí o sí, este ya hemos visto esto de acá. Los aeroenfriadores les voy a mostrar cómo funciona, es bastante sencillo de simularlos, y también los hornos de proceso nos vamos a ver en HYSYS, ¿no? Vamos a tratar de completar toda la paleta de aquí de HYSYS y del Aspen Plus por lo menos hasta acá. Bien, eso sería Inge. Después toda la parte que continúa acá es netamente simulación y ya estaríamos igual en lo último de simulación, al menos para intercambiadores y columnas. Ya, muy bien. A ver, hoy vamos a hablar con Bruno para ver. Directamente entraríamos a radiación ya. Mañana. Ya, Sí. listo. Gracias, jóvenes. Ya, nos vemos, César. Chao, chao.